gracias a todos por estar aquí, porque claro, si vosotros no estáis, la verdad que esto no tiene mucho sentido. Esta charla va a ser sencilla, agradable y creo que es un poquito, cuando me comentaron lo del tema de venir aquí para hacer una charla acerca de pintura digital, dije, bueno, ¿cómo se le puede dar también un enfoque de retrospectivo también? Porque esto es algo como rememorando los viejos tiempos, ¿no? Yo no tengo tantos viejos tiempos en el mundo del software libre. Yo empecé en el 2007 o así a tener contacto con este tipo de programas y ahora veremos un poquito pues cómo empecé, porque bueno, todo esto es mi experiencia. Cada otra persona que se dedique al tema de imagen puede haber tenido otra experiencia, pero vamos a hablar un poco, a ver si podemos darle respuesta a esta pregunta, ¿vale? ¿Se puede pintar con software libre? Pues sois vosotros los que vais a decidir si sí o si no con lo que vais a poder ver. Normalmente mis presentaciones vienen con imágenes súper coloridas y tal. Esta la he dejado así precisamente por eso. Ya veremos a ver si se puede o no se puede. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que estemos aquí, de la organización, por la idea, y vamos al lío. Desde siempre el ser humano ha tenido ganas de plasmar de alguna forma pues, sus intereses, ¿no? Y aunque de primeras pueda parecer que eran simplemente dibujos, monigotes pintados en una pared, pues bueno, tienen ciertas características sobre, por ejemplo, el trazo, ¿no? Era un trazo figurativo, se veían los animales, incluso ahora hay una idea de que con la cierta luz de las hogueras se veía como una especie de animación en los animales que tienen varias patas. Entonces, nadie diría en esto que es que le falta color, es que no lo veo en 3D con efectos especiales. No, hay algo más detrás de las imágenes. Hay un valor emocional, hay un valor histórico que veremos cómo a lo largo de la historia se ha ido evolucionando y se han creado diferentes estilos para poder satisfacer un poco las necesidades de cada época, ¿no? Entonces, la tecnología iba avanzando, el conocimiento de los materiales iba avanzando y pues cada vez se tenían resultados mejores pictóricamente y diferentes también, ¿vale? Este soy yo, Ramón Miranda. No sé si me conocéis, los que no me conozcáis, pues soy formador en pintura digital y arte tradicional y también ilustrador. Y bueno, pues estas son las redes sociales en las que me muevo principalmente. Principalmente más en Twitter, ¿vale? Esta es mi página web. Y vamos a empezar un poco el recorrido histórico desde 1973, ¿vale? Este señor, este de aquí, Dick Schaap, el programa es Super Paint, y eso es para explicar un poco que todo lo que tenemos es el resultado de mucha investigación, de mucho conocimiento, y cómo en un principio pues había que transmitir de alguna forma esos píxeles a una pantalla, ¿no? Ese es el programa, la interfaz del programa, como veis está súper cuidada, ¿eh? Todo esto estaba sin ningún título. Esto es una captura que encontré en el que se ve lo que hacía cada cosa, en el original no se ve. En YouTube podéis encontrar estos vídeos, por eso las capturas que he hecho de YouTube tienen siempre el título por si queréis consultar. Bueno, pues esto es un poco el inicio de la pintura digital o la representación de la imagen digital en pantalla. Este es como el padre de los programas de pintura digital, que empezó con la utilización del frame buffer. Si veis lo que es el PDF, que cuenta un poco cómo funciona, pues vais a ver que es pura artesanía, ¿vale? Luego en 1985 ya tenemos a Dan Silva, que crea esta maravilla de programa que es el Deluxe Paint. ¿Quiénes de aquí conocen el Deluxe Paint? Vale, Deluxe Paint, ninguno más, ¿no? Este programa estaba muy bien. Yo empecé con este programa a tocar un poquito, ¿no? Y con el Microsoft Paint, el básico, hacer dibujos muy simples. Pero tenía ya opciones, tenía muchas cosas interesantes
Y realmente cuando uno lo examina a la luz de ahora, programas actuales, por ejemplo, para hacer Pixel Paint, pues ve que esa tecnología no ha avanzado tampoco demasiado, ¿vale? Pero vamos a ver cómo sí se ha avanzado en otras cosas. Por ejemplo, eran tiempos en los que había limitaciones, no podíamos elegir todos los colores que quisiéramos. Había una paleta concreta, esta es la paleta del Commodore Amiga, y bueno, por medio de esas combinaciones y una forma muy inteligente de usar la cromaticidad y lo que es la luminosidad de los colores, se obtenían combinaciones y se podían hacer imágenes muy chulas. De todo este movimiento salió lo que es la Demoscene, que fue un movimiento underground y sigue siendo un movimiento que crea imágenes y lleva al máximo lo que es la potencia de nuestros equipos. Aquí veis una imagen, esta fue una de mis primeras imágenes. Veis que no tiene mucho detalle, tiene color plano, degradado y el uso de texturas, y estaba hecho con este programa que permitía hacer animación ya dentro de la imagen digital, el Autodesk Animator Pro. Todos estos programas no son libres, no eran libres. En aquel entonces no había nada así demasiado interesante como ahora vamos a ver, ¿vale? Este programa tenía también un montón de opciones, con un manual así de gordo que te tenías que aprender sí o sí para poder manejarlo, porque si no era un infierno. Y además en aquellos tiempos yo no sabía mucho inglés, o sea que era un horror. Pero enseñaba cosas como la limitación de los colores por la paleta y cómo utilizar conceptos como la opacidad, el tileado. Tenía cosas muy interesantes, incluso efectos de perspectiva en 3D por medio de las ópticas, ¿vale? Aquí ya empezamos a ver algo más avanzado. Este es Mark Zimmer, en 1993, como proyecto personal, crea Painter, ¿vale? Esta es la versión 3, como veis el packaging era súper molón. Era un producto que rompía con todo lo que había en la industria, y hay empresas que han hecho cientos de millones con este programa, ¿vale? Y vemos que este programa, no sé si habéis tenido la oportunidad de probarlo, el Corel Painter, lo que se centra es en los medios tradicionales, ¿vale? Ya no estamos hablando solamente de pintura digital para representar los píxeles y el color en pantalla, sino para generar efectos creativos. Entonces aquí ya había una evolución. Painter 6 ya fue, yo creo que, una de las versiones más interesantes, que es cuando yo descubrí y me pasé de esos programas de píxel a este tipo de programas, que ofrecían un montón de herramientas y tenían la posibilidad de crear tus propios pinceles, de hacer un montón de cosas interesantes. También con unos manuales en PDF gruesos, pero con información muy interesante, ¿vale? Esto es lo que había en la parte comercial, aparte de Photoshop en la versión 5.5, creo que estábamos en esa época, ¿vale? Y esto es lo que me encontré yo en el software libre. Un desierto, o sea, no había nada. O sea, de hecho yo empezaba a ver las conferencias de Stallman y decía, bueno, pues vale, pues voy a mirar a ver qué programas, qué mundo hay en el software libre. Porque dentro de la pintura digital, con programas comerciales, yo veo que se pueden hacer cosas, ¿vale? Esto es lo que piensa la gente que podemos hacer cuando utilizamos software libre en pintura, ¿vale? Simplemente monigotes o dibujos con poca calidad que no tienen mucha historia, ¿no? Es simplemente el software libre es para mi niño que quiere hacer un garabato y ya está. Programas como este, por ejemplo, el GPaint, que simplemente tiene una interfaz sencilla y bueno, no te da unas opciones profesionales complicadas para hacer ilustración. Pero realmente todo lo que hay en el software libre, este tipo de programas así pequeñitos que hacen garabatos con una paleta de 32 colores, pues en aquel entonces estaba GIMP 2.4. ¿Vale? Este es el Wilber, la mascota de GIMP, y aquí tenemos la interfaz que había multiventana
que esto trajo también tela. Esta interfaz estaba muy bien porque te permitía mucha flexibilidad, pero los usuarios ya se habían acostumbrado mayormente a utilizar una ventana con las opciones, y yo puedo personalizar las opciones, pero tampoco me muevo de esa ventana. Entonces, romper el paradigma este de ventanas flotantes, ventana única, fue algo que trajo cola. Si os fijáis, los pinceles que trae por defecto, pues son unas rayas, unos círculos, o sea, nada complicado. Este era el GIMP 2.4, 2.6, en el que yo encontré que tenía posibilidades el programa, pero no había nada creado, no había pinceles, no había nada interesante. Todo esto eran pinceles paramétricos, que quiere decir que podemos cambiar los parámetros, pero no tienen una forma como por ejemplo haríamos con una imagen PNG, ¿no? Este es el proyecto entonces que yo me planteé. Estos son los papeles en los que yo explicaba un poco todas las carencias que veía, las cosas que se podían añadir, y es entonces cuando creé en 2009, si no recuerdo mal, fue el GIMP Paint Studio, un proyecto que intentaba hacer de GIMP una herramienta de ilustración digital que te diera todas las herramientas ya de por sí, que te permitiera pintar con un entorno interesante, ¿vale? Esto ya parece más un programa de ilustración digital que no un programita pequeño para hacer garabatos. Tenemos una rueda de color, tenemos pinceles, tenemos un navegador, ¿vale? Tenemos el área de las capas y está todo organizado para maximizar lo que es el trabajo. Ese proyecto se fue complicando cada vez más, de hecho llegué hasta la versión 2.0 y bueno, era con unos colaboradores, estaban David Rebois, Mozart Couto, y el caso es que bueno, en el GIMP 2.8 la cosa se complica porque se deciden unos cambios de interfaz un poco complejos y al final se crea un poco de desorden y yo digo, no tengo muy claro hasta dónde está yendo esto, ¿no? Intento crear algo para poder hacer un editor de pinceles que sea como más interesante, pero parece que no cuaja mucho la idea, aunque es un programa, bueno, un plugin, como se le ha llamado muchas veces, que era muy conocido como para salir en una revista alemana, ¿no? Y venía ahí en un CD. Vale. Luego había otro programa que era el MyPaint. MyPaint es un programa... ¿Quién de aquí conoce MyPaint? Bueno, MyPaint es un programa... sirve para hacer pintura también digital, pero tiene ciertas restricciones, ¿vale? El que lo creó simplemente, Martin Renault, lo creó para poder pintar cosas simples, ¿vale? Pero se fue complicando y al final se generaron una serie de herramientas y yo descubrí que había un montón de parámetros como estos que se ven aquí que utilizándolos de manera paramétrica, o sea, yo podía ir cambiando y hacer combinaciones y crear pinceles de lapicero, pinceles de tinta, ¿vale? Y está muy bien para tomar notas. De hecho, esto está publicado en mi canal de YouTube como un vídeo y se puede ver como un vídeo, ¿no? Y dije, está muy bien, pero está limitado. ¿Qué más había en el ecosistema del software libre? Bueno, aquí se ve un poco las opciones que había dentro de MyPaint, pero como también se quedaba un poco corto, ¿vale? Cuando quería uno avanzar. Se creó documentación, este es un tutorial que hice para explicar la creación de pinceles, que la comunidad pudiera hacer sus propios pinceles, ¿vale? No solamente los que venían con el programa o los que iba publicando yo y otra gente. Y entonces me encontré con Krita. Esto ya fue un choque importante, ¿vale? Antes estaba hablando en el café de Krita y tal. Y bueno, mi historia con el software libre y la pintura digital no empieza con Krita, empieza de hecho con GIMP, ¿vale? Pero cuando veo Krita le veo muchas posibilidades, aunque si me fijo en el desarrollo, hasta este momento en el que ha habido una historia, ¿vale? No hay una comunidad en Krita. El problema de Krita es que no tenía usuarios. ¿Y qué hace un programa si no tiene usuarios? Pues poca cosa puede hacer.
Tiene que llegar el 2010, que es en la Libre Graphics Meeting, cuando Lucas Tardy, que es el que vemos aquí, que más tarde estaría trabajando en Nokia, se estaba a punto de graduar, tenía unos meses libres y Krita decide que lo va a sponsorizar para darle un dinero y que trabaje en aumentar lo que son las features que tiene Krita, las funciones. Y aquí estoy yo en la Libre Graphics Meeting del 2012, en la reunión de GIMP. Este es Michael Schumacher, cuando estábamos hablando sobre el tema de GIMP. Más tarde tendría una charla con Peter Schicken, que es el arquitecto de interacción, en el que me dijo que viera la visión que tenía cada programa. A raíz de eso me empiezo a interesar más en Krita, y este es el equipo de Krita con el que estuve hablando en el 2013 en Madrid, en la Libre Graphics Meeting, y ahí, bueno, pues llegamos a ciertas conclusiones hacia dónde queríamos ir con el programa, aunque la visión de Krita estaba establecida desde el 2009, ¿vale? Yo aquí simplemente estaba hablando y diciendo, bueno, vosotros qué es lo que queréis hacer, porque qué es lo que quiero hacer yo, qué quiero conseguir, y bueno, vosotros qué es lo que estáis haciendo. ¿Vale? Aquí está David Rebois, que fue uno de los impulsores también de Krita. Cuando no había comunidad, pues él estaba ya detrás, fue uno de los primeros usuarios de Krita y además aporta mucho. Este es Timothy Yates, que es el que está aquí, que también hizo mucho de backfishing del programa de Krita. Este es Martin Reynolds, el otro de MyPaint que estábamos viendo, ¿vale? Y bueno, esto es en el 2013, cuando a través de Intel, que sponsoriza el desarrollo de lo que son los Ultrabooks, utiliza el programa de Krita para testear estas herramientas de trabajo que estaban muy bien y que eran muy potentes. En esa época era de lo mejor que había en portátiles, porque eran además convertibles, y entonces había un Krita que era, cuando estaba así en esta forma, estaba como un Krita desktop, y cuando esto se plegaba, entonces se convertía como en una aplicación tablet, cuando todavía no estaban muy en auge todo el tema este de pintar con las tablets, ¿vale? No había lápices de presión en las tablets y tal. Y yo fui contratado pues para hacer una imagen en la cena de gala con el programa. Entonces es un poquito una alegoría a la tecnología, ¿vale? Y se pintó en directo, ahí, para que la gente pudiera ver la estabilidad de los equipos y la estabilidad también del programa. Luego también, a través de lo que es la financiación de Krita, pues se hace un proyecto para enseñar el programa y enseñar a pintar con el programa. Y este DVD todavía está disponible, aunque también está en formato digital. Krita tiene una tienda y ahí, pues bueno, es una forma que tiene de financiarse. La gente que quiere apoyar el proyecto o que quiere hacer un regalo a alguien que sepa que pinte, pues se va ahí y coge uno de los productos que haya. Y luego pues también se ve cómo se utiliza, por ejemplo, esta es la portada de un videojuego que hice, y bueno, todo el proyecto de Krita sigue evolucionando, ¿vale? Ahora me voy a centrar más en el proyecto de Krita, que es con el que más estoy trabajando. Este es el Krita 4.0, la imagen de promoción que se hizo, en el que había un montón de mejoras, ¿no? Y después de un año muy complicado, en el que hubo complicaciones dentro del programa, pues bueno, yo decidí hacer algo así como, mira, salimos hacia la luz, ¿no? Un poquito ahí. Y aquí se ve el 4 en esta columna, ¿vale? Se ha conseguido hacer que en el software libre haya simulación de acuarela digital con unos pinceles que se han hecho para Krita, que haya pastel digital también en Krita y que haya óleo digital también con el programa de Krita, ¿vale? Y este es el trabajo de personas que están haciendo uso de esos pinceles
para hacer sus trabajos. Por ejemplo, Rafa García, que es concept artist. Aquí tenemos a Ari Suompa, que también me mandó estas imágenes, y había otras también muy chulas. Y luego esta chica, ¿no?, que también hizo como efectos de óleo, ¿vale?, para que se viera un poco que no solamente pinto yo. O sea, esto es algo que cualquier persona, que de hecho luego os invito a coger, y si queréis pintar alguno, pues que se venga para aquí y hacemos una sesión en directo, ¿vale? Esta chica, por ejemplo, está haciendo, bueno, ya se ha hecho, grabó todo el audio en ruso, ¿vale? Un trabajo bastante complicado. Y ahora se ha hecho la versión de este pack de pinceles y de vídeos de formación, ¿vale? Porque lo bueno es que ese pack lo que te hace no solamente es dar las herramientas, que eso es algo que tenía yo claro, sino también enseñar a crear nuevas herramientas, ¿vale? Porque si yo te doy una textura, te doy una textura, pero si te enseño a crear esas texturas, pues ahí estás ganando dinero, porque no vas a tener que invertir en más texturas, ¿vale? Este es el descuento que hay ahora mismo. Esta es la parte promocional, la parte de la tienda, ¿vale? Hasta final de junio, ¿vale? Estaba en 40 euros, pues ahora creo que está en 19,95. Y esto es lo que se está haciendo ahora. O sea, el software libre ha evolucionado. Ahora ya hay una serie de herramientas fuertes, de cosas que habéis ido viendo imágenes. Y ahora no solo va a haber estos programas, sino que se está tratando de que haya una formación. Y bueno, de momento voy a ser yo el que esté haciendo estos vídeos para que la gente pueda aprender. Intel nuevamente está fomentando y ayudando al proyecto de Krita para que se pueda utilizar en trabajos de HDR. Esta es la primera animación que hay en todo el software. O sea, esto de HDR es para unas pantallas que están empezando ahora, que me imagino que dentro de unos años son las que utilizaremos todos, ¿vale? Y esta es la primera animación que se ha creado, y Krita ha sido el primer programa que se ha utilizado para crear una animación en HDR, ¿vale? Está en YouTube, la podéis ver, no es nada complicado, simplemente era una demo, ¿no? Básicamente lo que podemos hacer con el HDR es que tenemos todo el rango de colores, y entonces podemos pintar en oscuro. Krita tiene una forma para pintar, subir la tabla de colores, subir la luminosidad y hacer las zonas claras, pero sin quemar, ¿vale? Que eso es lo bueno, que luego cuando podemos movernos entre la luz y la oscuridad y no vamos a perder ni oscuros ni claros, ¿vale? No solo eso, estamos hablando solamente de pintura, pero pintura 2D. Pero también el software libre, los programas de pintura que tenemos ahora, se pueden utilizar para proyectos como este, ¿vale? Este es el proyecto de Carmen Córdoba, que está haciendo ahora mismo. Se llama Roberto, ¿vale? Es una historia muy chula, si podéis verla en YouTube. No os voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, aquí vemos otra vez un programa de software libre que se está utilizando para hacer el concept art de las plantas, en este caso, y también de las texturas. Y esto es un poco el tipo de charlas que yo estoy dando para intentar ayudar a la gente a que vea que las herramientas de 3D, de ilustración que tenemos ahora, son muy diferentes de las que había hace unos cuantos años ya, ¿vale? Si ahora os hago la pregunta de ¿se puede pintar con software libre? ¿Vosotros qué me diríais? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Se puede pintar con software libre, ¿vale? Esta es la cena de gala en la que yo estaba aquí metido en la oscuridad y estaba pintando pues esta imagen, ¿vale? Esto es del 2013. Todo lo que hemos avanzado hasta ahora, que estamos en el 19, son mejoras, ¿vale? Y esas mejoras también nos ayudan a que en el día a día, yo por ejemplo, cuando doy clases, yo me dedico a dar clases particulares de pintura digital, yo tengo mis alumnos y cuando hago los trabajos o les estoy enseñando a pintar, les enseño con Krita, ¿vale? Ellos pueden elegir el programa que quieren elegir.
sea, que quieren usar luego, pero yo personalmente le digo, mira, tienes estas opciones, ¿vale? Todo esto es posible también gracias a que hay una comunidad. Estábamos hablando antes también del término de comunidad, que se repite. ¿Por qué es importante? Porque si no hay comunidad, por muy bueno que sea el programa, se va a ir al carajo en 2 días, ¿vale? En poco tiempo la gente va a dejar de utilizarlo. Yo no le puedo preguntar a nadie, oye, ¿y esto cómo la arreglo? Ni que esa persona me pueda ayudar o compartir experiencias o trucos, ¿vale? Pues Krita tiene una comunidad en DeviantArt. Este es un portal muy grande, internacional, que la gente, bueno, postea las cosas y pide opiniones. Luego tienes el foro. El foro parece que es un concepto que lo tenemos un poco como del pasado, que ahora va más un poco las redes sociales, el posteo algo y quiero el feedback y lo quiero ya, y ya eso se pierde en la corriente del tiempo. El foro lo que ayuda es a tener las cosas organizadas, ¿vale? Si yo tengo algún problema, puedo ir directamente a la carpeta de ayuda general o de tutoriales, ¿vale? Y esto está organizado en los hilos, que parece que no, pero sigue siendo útil. Y esta es la gente que está detrás del proyecto de Krita, ¿vale? Es gente que está muy abierta a ayudar. Y de hecho cuando están viendo los comentarios aquí del foro, ¿vale? Hay muchos que vienen directamente de los desarrolladores de Krita. Este es David Rebois en su página web. Es una persona súper cercana, es una persona que se puede hablar con él, no se está endiosado ni nada, aunque es bastante conocido dentro de la comunidad, y se le pueden hacer consultas y todo tipo de preguntas, ¿vale? Lo bueno del open source es que la gente suele tener muy buen rollo y no le importa decirte, pues mira, yo las cosas las hago así, así y así, ¿vale? Esta persona también, Nathan Lobato, es una persona que ha colaborado con Krita haciendo vídeos y también trabaja mucho con Blender y hace también tema de videojuegos, o sea que está bastante relacionado con esto. Y si aún queréis más ejemplos, pues bueno, pues tenéis ArtStation. Ponéis ahí directamente el programa que queréis ver. Yo, por ejemplo, aquí puse Krita. Y estos son trabajos en los que o bien se ha utilizado para hacer las texturas, o para hacer los estudios, o para hacer concept art, ¿vale? Y podéis ver la calidad del trabajo que se está haciendo ahora en software libre con la calidad de trabajo que se hacía hace unos años, cuando veíamos la imagen del desierto. Y nada, ahora pues el turno de preguntas, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. ¿Eh? 10 minutos. Vale, pues esto he dejado un tiempo así para que no os guardéis nada. Las preguntas que tengáis que hacer. ¿Alguna pregunta así en concreto? ¿Por aquí? ¿Tiene una muestra de los pinceles que... Sí. Sí, eso ahora si queréis por aquí venís y os hago una demostración para que los podáis ver. Por aquí, Agustín. Si yo quiero hacer lo mismo en privativo, todavía hay mucha diferencia, ya no hay diferencia, depende de qué aspectos del programa sigue habiendo diferencia y en otros no. ¿Cómo está un programa como Krita o en comparación con un panel de software privativo que puedo contar? Vale. Pues eso es una pregunta muy interesante porque yo no vendo motos. O sea, yo si la aplicación está bien, digo que está bien, y si está que le faltan cosas, digo que le faltan cosas. Vale. A nivel de ilustración, de capacidades de pintar, de modos de pintura, de generación de pinceles, está a la altura de cualquier programa, incluso un paso por delante en algunos aspectos. O sea, Krita ya es una aplicación que se puede utilizar para hacer trabajos profesionales. De hecho, se ha utilizado para hacer concept art en películas como G.I. Joe o Marte, John de Marte, creo que se llama la película esa. Tú puedes pintar en Krita en resoluciones muy grandes. O sea, de hecho, las campañas que se han hecho para recaudar fondos
lo que han potenciado es que Krita ya no sea una aplicación solamente, bueno, se puede utilizar pero así, un poquito regulín. No, es una aplicación que la puedo utilizar para hacer ilustraciones con una resolución alta y con un buen performance, ¿vale? No hay los pinceles, no hay un lag, que eso siempre ha sido una queja que había con respecto antiguamente, hace unos años. No, es que esto va muy lento y luego utilizo otro programa comercial y resulta que vuela, ¿no? Ahora la diferencia ya no es, porque Krita utiliza todo lo que es la potencia de nuestro equipo y se nota. O sea, ya si tienes una máquina potente, pues Krita puede utilizar todos esos recursos. Lo que hemos visto antes de lo del HDR, de que ahora, por ejemplo, sea el programa puntero que se puede utilizar para hacer imágenes en HDR si tienes un monitor que soporta eso, y ahora está en Windows, pero solamente es cuestión de tiempo que pueda llegar a los entornos de Linux. O sea, esto es la capacidad técnica que tiene Krita con la gente que hemos visto antes y un poco más, y unos 2.000 euros que se recaudan por mes. Hay comunidades grandes que solamente si se donara 1 euro cada mes, pues aumentaría mucho más y se podrían contratar más programadores. Entonces también el desarrollo va ligado un poco al tema de cuántos recursos tenemos para poder avanzar. O sea, yo tengo unos recursos limitados. Y lo digo esto porque, por ejemplo, hoy en día estamos muy acostumbrados a utilizar las tablets. O sea, yo ya no tengo solamente estoy pintando en casa y ya está, o en el estudio, sino que cojo y estoy fuera, estoy en el metro, estoy en cualquier parte. Vale. Estoy en cualquier parte y yo tengo que seguir trabajando o quiero seguir haciendo mis proyectos. Entonces pinto o bien con Android o se pinta con iPad. Mucha gente utiliza todo eso. Y esa es la parte en la que sí que le faltaría a Krita, ¿vale? Esa es la que yo creo que cuando se tengan los recursos necesarios se podrá trabajar esa parte. De hecho, ya hay una prueba para Android que se estaba haciendo, y creo que Bodewin publicó una imagen en la que se veía como Krita estaba en una tablet, ¿vale? Porque en un Surface eso sí se puede utilizar, Krita. Pero es en el mercado de las tablets donde con un dispositivo de igual de 200 o 300 euros, que yo me lo pueda llevar y pueda estar pintando, ahí es donde creo que le falta. Pero, por ejemplo, está muy avanzado en todo el tema de pintura, incluso tiene un módulo de animación, ¿vale? De animación no os he enseñado nada, pero bueno, ponéis Krita animación en YouTube y hay un montón de ejemplos. Tadeo, por ejemplo, es uno de los que utiliza Krita para hacer animación, ¿vale? Sí, por aquí. De cara a la inserción laboral, ¿cómo queda en un currículum que yo diga, yo sé usar Krita y no sé, la alternativa privativa que tenemos, que no sé nada de programas de Vale. Eso tiene dos partes. De cara a la inserción laboral, importa bien poco tu currículum, ¿vale? O sea, es que es así. Lo que ni dónde has estudiado, ni cuáles son tus cuáles son tus habilidades por escrito. No, yo sé hacer transatlánticos. Vale, pues acompáñame y enséñame un barco, ¿sabes? Pues en el tema de la pintura es lo mismo. Lo importante es tu portfolio. Sí que te puedo decir que es bueno que sepas utilizar aplicaciones comerciales para los diferentes ecosistemas que te vayas a encontrar. El tema está en que es muy fácil. O sea, al final los conceptos de pintura son los mismos. Eso es lo que te va a dar el trabajo. Lo que te va a dar versatilidad es saber diferentes aplicaciones. Pero ahí ya no te cierres solamente a 2D. También explora 3D, vídeo, fotografía. O sea, en el tema de trabajo, cuanto más sepas, siempre es mejor.
pero yo cuando he hecho algo a mí no me preguntan, oye, ¿y este trabajo con qué versión de qué programa me lo has hecho? No. Dicen, me gustan los colores, o me gusta cómo has hecho la composición, o no me gusta simplemente, o ya está, ¿sabes? Entonces, no, la gente no le importa el software. Importa que sea rápido, que cumplas con la fecha de entrega, que el trabajo sea bueno, ¿vale? Pero si sabes manejar más herramientas de trabajo, también te va a venir bien, ¿vale? Y ya te digo, el cambio es fácil. ¿Alguna más por aquí? Yo tengo una duda que puede ser una tontería, pero has mencionado como una cosa de un descuento en la página de Krita. Sí. Krita es un programa gratuito. Krita es un programa gratuito y aquí se está hablando también bastante del tema del open source y cómo influye el tema del dinero con el open source y tal. El programa es gratuito, tú te lo puedes descargar y te puedes descargar además la versión estable o la versión en desarrollo con la que se está trabajando, ¿vale? Que sea gratuito no quiere decir que todo lo que está alrededor de Krita tenga que ser gratuito. Entonces, Krita, el programa es gratuito, pero lo que son los DVDs que se hicieron hace tiempo, o el contenido que se ha hecho ahora de pinceles del Digital Atelier, que es lo del óleo digital, pastel y tal, que os lo voy a enseñar ahora, digo, pues eso a mí se me contrató para hacer ese producto y ahora se vende en la tienda, pues para que el proyecto también pueda continuar con unos fondos, porque si no hay fondos, los programadores con el estómago vacío no, ¿vale? Pero lo que es el programa es gratuito, es libre y gratuito. Y entonces tú eliges si quieres una formación personalizada, o sea, quieres algo premium para ti. Y dices, mira, yo no quiero estar viendo 18 horas de YouTube de vídeos de pintura para hacer pinceles o pintar. Quiero algo para cumplir mis objetivos. Pues pagas. O, pues mira, tengo tiempo, soy un estudiante y simplemente lo quiero para pintar un poco así por encima, pues no me importa pasar tanto tiempo. Luego incluso... Me gusta mucho la idea de que si quieres el punto .exe en Windows, paga. Vale. Pero Krita... Pero vamos, que Krita es gratuito y... Sí, dime. O sea, yo empecé a utilizar Krita hace poco y sí que he visto que también ofrece, por ejemplo, capas más para hacer dibujo vectorial y te quería preguntar cómo de efectivo es, porque muchos me han dicho que si quiero hacer dibujo vectorial, que es mejor ahora mismo, por ejemplo, Inkscape. Entonces te quería preguntar un poco cómo está. Mi opinión personal de todo el módulo vectorial de Krita es que perdón, es válido para hacer cosas básicas, cuadrados, por ejemplo, todo lo que son las viñetas de los cómics está hecho con formas vectoriales, entonces tú las puedes editar, las puedes cambiar y tal. Pero si quieres hacer una ilustración que tenga ya una complejidad, yo me iría a Inkscape, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un programa de ilustración vectorial, ¿vale? Krita, su misión, o sea, es ser un programa para concept art, para ilustradores, para gente que hace cómic. Entonces el vector todavía se está trabajando. Si quieres hacer, ¿qué tipo de ilustración quieres hacer, por ejemplo? O sea, estaba simplemente más que nada, pues, por ejemplo, para un logo. Vale. Imágenes de promoción, con textos, con banners, con cosas así. Vale, lo puedes hacer en Krita porque es algo sencillo, o lo puedes hacer en Inkscape. ¿Vale? Eso en concreto, todo lo que hago así, que son textos y tal, está hecho con Inkscape. No toco mucho vector en Krita. A mí me gusta hacer la imagen por un lado, el vector por otro. Es más cómodo de trabajar para mí. Vale. ¿Una pregunta? Como he dicho, para sobremesa, para tablets, sí, pero para pantallas tipo Wacom o algo así, Krita... Sí. Perfectamente.
Sí, no hay ningún problema. Con las Cintiq, con las Huion, con las... bueno, de hecho, hay mucha gente que ahora está cogiendo la GT Canvas GT 211, hay un modelo concreto y no hay problema. Sí que hay una lista también te vas, por ejemplo, a la página web, pones en la página de aprender, en el manual de Krita, ahí hay una página en la que ponen las tabletas permitidas, porque claro, tabletas hay un abanico muy grande y con los recursos que hay se puede cubrir X, ¿vale? Los modelos más conocidos. Pero sí, si echas un vistazo, vídeos de YouTube, verás que hay un montón de gente que utiliza la Cintiq, por ejemplo. Por curiosidad, ¿qué tablet usas tú? Yo tengo una Intuos 4 Viejuner S, que es la que menos desgasta las puntas de la Wacom. No que dibuja en la pantalla, no es una pantalla. Sí, yo es como esta, o sea, yo directamente estoy muy acostumbrado a... Está muy intuitivo, que tengo en Wacom básico. Sí. Y yo lo puedo pintar, pero para dibujar un círculo de mano lo hago una vez. Pero Vale. con el tablet cuesta mucho, no es exactamente como yo dibujo. Krita tiene una cosa que se llama los asistentes de dibujo, ¿vale? Sí, O sea, smoother, ¿no? El suave también. tenemos el smoother, que es un estabilizador del trazo. Entonces, si tienes un pulso así, pues para que te salga una línea un poco más decente. Pero luego aparte hay unos ayudantes que lo que te hacen es, por ejemplo, quiero hacer un círculo, pues crea como una guía y entonces tú el trazo lo haces dentro de esa guía, ¿vale? Eso os lo voy a enseñar ahora, si queréis. Bueno, pues es el momento de la demo. Los que queráis ver un poco cómo funciona, pues veniros para aquí.